Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam. I'm sorry. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Kichanu Bemivotzta, Bexivanu Heldi Neo Shel Shabbat. Bendito seas tú, Yahweh Elohim, gobernante del universo, que nos santificaste con el Shabbat. Bendito sea Padre, una oración por el Shabbat. La oración del día de Shabbat. Boré Olam, amo del mundo. Tú estableciste el Shabbat. Los que se deleitan en él eternamente heredarán honor. Los que lo prueban ameritarán vida. Y también los que aman sus palabras han escogido la grandeza desde antaño en él. Oh, perdonen, estábamos desconectadas. Siempre gloria eterna, Padre, poderoso Rey. Vamos de nuevamente desde arriba. Amén, gloria. Nos vamos con Baruch Ata Adonai, Padre Santo, poderoso. Eloheinu Melech Haolam. Asher Kichanu Bemitzvotah Vexivanu Heldik Neo Shel Shabbat. Bendito sea Yahweh, Elohim, gobernante del universo, que nos santificaste con el Shabbat. Padre Santo, oración del Shabbat. Boré Olam, amo del mundo. Tú estableciste el Shabbat. Los que se deleitan en él eternamente heredarán honor. Los que lo prueban ameritarán vida. Y también los que aman sus palabras han escogido la grandeza. Desde antaño en el Sinaí se les impartieron los preceptos de sus actos, como es debido. Se regocijarán en tu reino todos los que guardan el Shabbat y lo llaman placer. El pueblo que significa el Shabbat, todos ellos se saciarán y se llenarán de placer en tu bondad. Tú te complaciste en el séptimo día y lo santificaste. Lo llamaste el más deseado de los días, en remembranza a la obra de la creación. Adonai, nuestro Elohim y Elohim de nuestros ancestros, complácete en nuestro descanso. Santifícanos con tus preceptos. Haz que nuestra porción de vida se halle en tu Torah. Sácianos con tu bondad. Alegra nuestra alma en tu salvación y purifica nuestro corazón para que te sirvamos con verdad y hazlo heredar con amor y beneplácito, oh Adonai Elohim nuestro, tu Shabbat santo, para que en él descansemos todos los que santificamos tu nombre bendito, eres tú. Adonai, que significas el Shabbat. Shabbat Shalom a todos mis hermanos. Shabbat Shalom, bendiciones a todos. Vamos a comenzar bendiciones a todos. Voy a comenzar con el resumen antes de pasarle, ¿verdad?, la clase de hoy que nos las estará compartiendo nuestros pastores desde Nicaragua, Pastor Albert y su esposa, la pastora Jasmina. Comenzamos con un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando en el Shabbat, en el Shabbat anterior, el cual fue el cierre del libro de Apocalipsis. Estuvimos cerrando con broche de oro, ¿verdad?, el estudio que tuvimos sobre Apocalipsis, un libro muy bello, poderoso, confrontador, ¿verdad?, pero que nos ayuda a prepararnos para lo que ha de venir, pero también nos enseña lo que ha acontecido desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Es una preparación, es un aviso a que estemos velando y orando en cuanto a lo que aconteció, lo que acontece y lo que ha de acontecer, pasado, presente y futuro. Y fue una enseñanza muy poderosa. Muchos Shabbat, como cada Shabbat que siempre decimos, siempre el enemigo intenta intervenir en nuestra enseñanza, pero
Nuestro Creador es más poderoso y su gracia es más poderosa y siempre salimos en victoria. Y a pesar de que tuvimos unos Shabbats que se quiso interponer el enemigo, siempre pudimos a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿verdad? Hacer la clase y estudiar este libro tan poderoso que es el Shabbat. Y cumplimos con la labor en el Shabbat anterior, cuando terminamos el libro de Apocalipsis 22. Esa fue la venida de Yahshua, donde vemos a la nueva Jerusalén bajando y vemos esa promesa maravillosa, ¿verdad? Que se nos ha dado, que tenemos una promesa de vida eterna. Sabemos que Yahweh puso en nosotros una vida eterna, pero está en nosotros el querer recibir esa vida, el querer complementarnos con Él para esa vida eterna. Está en cada uno de nosotros. La palabra dice en Apocalipsis 22:9, los que guardan las palabras de este libro verán la victoria, ¿verdad? Y los que guardan las palabras de este libro son los que van a los que tenemos que vencer. El que venciere, también dice en Apocalipsis 21:7 nos dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Elohim y él será mi hijo. Cuando vemos en Apocalipsis 22 que nos dice 22:9, los que guardan las palabras de este libro, los que adoran a Elohim, pues tendrán esa victoria. Y también los mismos ellos son los que van a permanecer, los que van a vencer hasta el final. Al final de todo lo que nos enseñó el libro de Apocalipsis, lo que no solamente el libro de Apocalipsis, porque la enseñanza es desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el resumen completo que nos da Apocalipsis, pues nos enseña a cómo prepararnos, cómo debemos estar delante de la presencia de nuestro Señor, de nuestro Creador, y qué debemos hacer. Ahí están las instrucciones, está en nuestras manos, ¿verdad? El querer seguir las instrucciones, prepararnos, no solamente proclamarlo, decirlo con nuestros labios, sino que haya una acción. Después de la palabra tiene que haber una acción de cómo vivimos en santidad, cómo está la obediencia, la fe y la confianza en nuestro Creador, ¿verdad? Sabemos que fe es confiar, creer y obedecer. Y la obediencia nos lleva a esa santidad que el Padre está esperando de cada uno de nosotros. Pues tuvimos muchos puntos importantes sobre ese libro de Apocalipsis. Fue un cierre muy, muy poderoso. Nos llevó también a Éxodo 19, cómo estuvo Israel en el Sinaí, cómo el Padre le dio el mensaje a Moisés antes que su pueblo viniera ante tu presencia. Tenían que estar limpios, tenían que lavar sus vestiduras. En este sentido, las vestiduras es el corazón, no lavar sus ropas de física, las de afuera, sino limpiar sus corazones espirituales, el arrepentimiento, mi hermano. Esa es la limpieza de sus vestiduras, es el arrepentimiento para nacer de nuevo una nueva criatura, para recibir ese perdón y nacer de nuevo a una nueva criatura. Él nos da la oportunidad de ser nueva, de nacer de nuevo. Pero en ello tenemos que santificarnos lavando nuestras vestiduras espirituales, limpiando nuestros corazones de todo tipo de pecado, de todo tipo de odio, de amargura, de dolor, de perdón. El no perdonar es algo muy, muy terrible para el ser humano, porque la amargura crece en tu corazón, te da hasta enfermedades físicas, enfermedades verdaderas, porque falta de perdón es muy importante en cada ser humano. Tienen que limpiar su vestidura en el sentido espiritual, el corazón, de todo perdón, de toda envidia, de todo dolor, de todo odio, de todo rencor, de todo tipo de lo que usted se imagine que no vaya en pie con lo que significa verdaderamente la santificación, la limpieza espiritual. Amén. Sabemos que todo aquel que va en contra de eso, pues es hijo de desobediencia. Nosotros muchos fuimos antes que conociéramos al Creador, antes que Yahweh nos diera la oportunidad de Elohim de vivir esta vida de santidad. Éramos hijos de desobediencia, ¿verdad? Ahora somos una nueva
criatura, nuestra vieja manera de vivir la dejamos a un lado y estamos comenzando y estamos caminando en esa santidad que Él espera de cada uno de nosotros, permanecer, no solamente un día, sino esto es continuo, esto es todos los días, tenemos que esforzarnos porque Él dice que nos esforcemos. Muchas personas dicen que todo lo hace Él, que nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, ¿por qué le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué se lo dijo a Moisés, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo? Hay que haber un acto, siempre tiene que haber un acto de parte de nosotros. Es nuestra responsabilidad esforzarnos y mantenernos continuamente en la obediencia para que esa obediencia nos lleve a esa santidad que Él espera de cada uno de nosotros. Él nos da un llamado. Estos fueron unos puntos importantes que nos dio nuestra pastora María Cintrón. Nos da unos puntos, Él nos da una invitación que el Mesías hace a través de su palabra, a través de su Biblia, a través de la Torá y del Nuevo Testamento, como le llaman, pero es Brija la llave, ¿verdad? Sabemos que es el Nuevo Pacto, y a través de su palabra Él nos invita para salir de la muerte espiritual, nos invita al frente. Como también un ejemplo que nos dio nuestra pastora es cuando muchos pastores llaman a las personas al altar, vengan al altar, suban al altar para que le entreguen sus vidas al Señor, ¿verdad? Al Adonai. Pero ahí comienza el trabajo, ahí comienza el proceso, porque usted puede ir al frente y decir, yo le entrego mi vida al Señor, pero ¿qué hace usted cuando sale de ese lugar? Ahí es que comienza su camino, su santificación en usted mismo. Usted toma la decisión. El Padre te invita a que salga de la muerte espiritual, pero está en la responsabilidad en usted en recibir, en tomar la decisión, ¿verdad? Usted tiene una invitación a través de la palabra y es llamado, ¿verdad? Lo llaman al frente, como dije en el ejemplo, llamado a la santidad, a crucificar la carne y para un nuevo hombre, para nacer de nuevo un nuevo hombre. Usted tiene ese llamado para nacer de nuevo. Ahora está en usted la decisión de esa respuesta. Si usted quiere permanecer en la vida de pecado, en hijos de desobediencia, en esa la vana manera de vivir, la vieja manera de vivir, o usted quiere verdaderamente vivir en la santidad, acepta el llamado hacia la santidad que el Padre nos exige, nos pide, ¿verdad? Entonces, depende de esa decisión que usted tome, usted va a ser escogido. Por eso es que la palabra dice, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos, porque el llamado siempre va a estar. El llamado va a estar siempre en el ser humano, pero la persona es la que toma la decisión si quiere contestar ese llamado o quiere permanecer en la mala manera de vivir, la vida de desobediencia. En ese llamado, en esa decisión que usted tome, ahí es que se sabe si usted va a ser escogido o no. La palabra claramente nos lo dice. Son muchos los llamados, pocos los escogidos, porque pocos aceptan ese reto, aceptan ese llamado y toman la decisión correcta de permanecer, porque aquí el punto es permanecer en esa obediencia, la cual nos llevará a la santidad. También estuvimos hablando en Mateo 22 sobre la fiesta de bodas, Sabemos que todo estaba dispuesto, que las bodas han estado preparadas, porque sabemos también que las bodas nunca se cancelaron desde el principio de nuestras generaciones, ¿verdad? Del principio de los comienzos del mundo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, Jacob, Israel. Esa boda nunca se canceló, sino que esa boda se pospuso. Esa es la que estamos esperando, esa boda que nosotros estamos esperando, que todos los hijos tenemos esa fe y esa esperanza y eso es lo que esa es nuestra fuerza todos los días, esperando, ¿verdad?, en esa boda que ha de venir. Los convinados a esa fiesta no fueron dignos, ¿verdad? No fueron dignos de ese llamado. El Padre envió a sus siervos a que invitaran a todos los que estaban fuera, todos
todos, malos, buenos, gentiles, todos. Y los invitó a todos aquellos que quisieran venir a estas fiestas de boda. Y esto es una gran semejanza a lo que, a cuando Yahshua vino, ¿verdad? Yahshua vino a arreglar o a intentar arreglar lo que, a encontrar lo que se perdió en el Edén, ¿verdad? En el Edén Adán y Eva perdieron el poder, perdieron las llaves, se lo entregaron al enemigo. Yahshua vino a buscar lo que se había perdido, a su pueblo que se había perdido, ¿verdad? Y él vino a traer una bendición, él vino a traer un camino al reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos ha venido a vosotros. Él vino y estaba todo dispuesto para ellos, y las bodas, todo estaba preparado, pero tristemente en el Senadrí, los religiosos, los líderes, pues, porque no podemos decir que los judíos no lo aceptaron, porque muchos sí lo aceptaron, pero otros, tristemente, la mayoría, digamos, no lo aceptó de los religiosos líderes y siguieron a los religiosos líderes. Pues el pueblo no los recibió, los convidados, los que fueron convidados, no eran dignos de él, ¿verdad? Entonces ahí es que viene la oportunidad y la misericordia, la gracia, ¿cómo llamamos? El amor incondicional de nuestro Padre, pues les dio la oportunidad a todos aquellos que estaban fuera de su pueblo, fuera de los escogidos, a los malos, a los buenos, a los gentiles, y le dio la oportunidad para venir a él. Le abrió las puertas, especialmente cuando Yeshua murió en el madero, cuando entregó su vida y el velo se rasgó, ese velo se abrió, y ahí ahora todos podemos ir ante la presencia de nuestro Mesías, porque ya ese velo nos impide la comunicación con nosotros y nuestro Mesías Yeshua. Ahora podemos ir ante tu presencia, no tenemos que ir ante nadie, ni a un hombre, a nadie, mi hermano, sino tenemos ir ante la presencia de nuestro Mesías. Todos, los buenos, los malos, los gentiles, todos tenemos esa oportunidad de ir, pero está en cada uno de nosotros ir a esa presencia y buscar la presencia de Él, ¿verdad? Y arrepentirnos y ser renovados, ser redimidos y ser parte, injertarnos en ese buen olivo. Tenemos la oportunidad de ser adoptados en el plan llamado Israel, porque todos tenemos que entrar por ahí. Nadie va a entrar fuera de ese paso. Nadie, no hay otro camino. El único camino, verdad y vida se llama Yeshua HaMashiach. Todos entraremos por él, porque él es la puerta. No hay otras puertas. Hay 12 puertas, igualmente lo conocimos a través de la palabra. Son 12 puertas con 12 perlas. Esas perlas tienen los 12 nombres de los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Ahí no hay puerta, no dice una puerta de los buenos o malos, o mucho menos de gentiles. Ahí dice las 12 puertas de las 12 tribus de Israel. Por esa puerta, que el Padre sabrá, ¿verdad?, entraremos todo creyente, todo aquel que lo aceptó como Señor y Salvador, como aceptó su muerte y su resurrección, lo aceptó y fue limpiado, fue redimido a través de su sangre, a través de su gracia. Esa persona que ha permanecido, vuelvo y repito, aquella persona que venciere hasta el final, aquella persona que guardan las palabras de este libro, que son los que estamos esperando, ¿verdad?, esa boda extraordinaria para poder entrar a esa nueva Jerusalén, entrar a esa vida eterna, ¿verdad?, con nuestro Creador. Sí hubo. Todo sigue dispuesto, las bodas están preparadas, la invitación sigue porque aún estamos aquí. Eso quiere decir que todavía la invitación está abierta, el llamado a la santidad continúa abierto, solamente que la decisión es de cada uno de nosotros, cada uno de aquellas personas que aún no se han reconciliado con nuestro Creador, que aún no le han entregado su corazón, que aún siguen pensándolo, que aún siguen déjalo para después, que todavía tengo tiempo. De aquellos que creen que todavía hay tiempo, pues esa decisión está en sus manos aún, ¿verdad? Porque sí, la boda todavía está dispuesta, las bodas están preparadas, pero el tiempo del Señor está cerca, nuestra redención está cerca, y el tiempo, cada día que pasa es un día menos, no es un día más que tenemos, sino un día menos
mi hermano, para tomar esa decisión que nos acercará a esa vida eterna con nuestro Señor, ¿verdad? También tomamos otros puntos, como Romanos 8, cuando nos indica que vivamos en el Espíritu, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el Espíritu que recibimos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y al Señor y entregamos nuestra vida, y a través del Espíritu es que tomamos la decisión de bautizarnos, ¿verdad? Y de entrar a las aguas bautizales y somos sellados con el Ruach HaKodesh, pero no significa, muchas personas sí han pasado por ese proceso, pero se han quedado ahí. O sea, no ha habido un cambio, no ha habido unos frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Eso es una decisión también muy importante cuando usted toma esa decisión de dejar su vida pasada verdaderamente y comenzar una nueva vida, ¿verdad? Con nuestro Creador, verdaderamente de corazón. Él conoce los corazones. Él sabe quién va a venir ante Él verdaderamente humillado, verdaderamente arrepentido y verdaderamente creciendo, anhelando una nueva vida junto a Él, ¿verdad? Sabemos que tenemos que, los que tomamos esa decisión, tenemos que continuar viviendo en el Espíritu, en obediencia, confiando y obedeciéndolo para que tengamos esa santidad que Él desea tanto para cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que vestirnos de toda armadura de fuerza para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Señor lo reprenda. Es creyente, usted es creyente y usted cumple la palabra, se vive la palabra, vive la Biblia, la vive diariamente, se esfuerza todos los días, porque sí hay que esforzarse, porque muchas personas piensan que cuando usted es creyente todo le va a ser fácil, todo le va a llegar como una bandeja de plata y usted no se va a enfermar, usted no le va a doler nada, usted va a tener dinero, casa y todo eso. Eso es lo que muchas personas tristemente le ponen en la cabeza a muchos feligreses, ¿verdad? Tristemente, pero cuando usted viene al Mesías, usted sí va a pasar por situaciones difíciles, sí van a haber pruebas, sí van a haber acontecimientos, pero la única diferencia es que en ese proceso usted está con el Mesías, su espíritu está con usted. Ahora, cuando usted no estaba con el Mesías, pues usted estaba solo en esas batallas, solo en esas pruebas, solo en esas condiciones, solo en todo. Pero cuando usted viene al Mesías, mi hermano, usted está acompañado de su espíritu y usted, no importa lo que suceda en su vida, es para gloria eterna de Él. Siempre tiene que darle la gloria y la honra y las gracias, ser agradecido, porque usted no está solo, usted ya no va a estar solo. En Efesios 6:11 nos dice que nos vistamos de toda armadura de fuerza para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Pues claro, el enemigo no va a molestar a quien ya tiene. El enemigo va a ir a aquel creyente, aquel que decidió dejar la vida mundana para acercarse al Creador. A ese es el que va a acechar, a ese es el que va a molestar, a ese es el que va a intentar que esa persona tropiece, le va a poner piedra. Pero siempre tenemos que tener en nuestra mente como creyentes que tenemos que caminar en verdad, en justicia, en paz, en la fe, ponernos el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, la cual es la Biblia. La Biblia, la palabra del Señor, de nuestro Adonai, es la que nos va a fortalecer cada día, en cada momento que vivimos, mis hermanos, permanecer para ser vencedores hasta el final, como Él nos los dice aquí claramente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim y Él será mi hijo. Aunque las personas digan diferentes opiniones, aunque escuchemos muchas cosas, muchas diferentes opiniones del mundo, usted créale a la palabra, usted vaya directamente a la palabra. Hasta no nos cree nosotros somos una congregación que hablamos sin levadura y traemos cada Shabbat la palabra con libro abierto, Biblia abierta. No nos salimos de eso, hablamos de la Biblia. Y si aún así usted no nos cree, vaya usted directamente a su Biblia y ore al Creador, y el Creador le dará sabiduría para que usted entienda la palabra, ¿verdad? Porque aquí no estamos tampoco para
para dañar a nadie o para cambiarle la mente a nadie, porque nosotros no tenemos ese poder. El único que tiene ese poder es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Pero nosotros le forzamos a que usted estudie la palabra, a que usted en esta misma página de nosotros, la página de Estudiando la Biblia, vaya a esos videos, escúchelo de la parte de nosotros, tome nota y vaya a la palabra, vaya a la Biblia, el libro de Apocalipsis. Todos estos estudios que estuvimos estudiando en estos meses están ahí, cada uno de ellos, y el de hoy también estará, para que usted pueda encontrar paz, tranquilidad o una palabra de aliento, para que también le dé ese ánimo, ese deseo de buscar de nuestro Creador y acercarse a Él. Y como dije, no nos tiene que creer. Si no nos cree, está bien, nosotros lo amamos igualmente, los amamos a todos y le agradecemos que nos acompañe, le agradecemos que escuche estos estudios como siempre. Y siempre vamos a estar aquí mientras Yahweh lo permita. Nosotros vamos a estar cada Shabbat aquí para todos ustedes. La clase del Shabbat anterior estuvo muy preciosa. Les exhorto a que la escuchen y tomen nota y estudien. Y hoy pues estaremos haciendo otros estudios. Nos va a comenzar el día, la tarde, nuestros pastores en Nicaragua, y estaremos hablando sobre los libros de los Hechos. Y les invito a que nos acompañen y que tenga un día maravilloso de Shabbat junto a todos, a nosotros y a su familia. Y que se goce en este día. Este es el día que hizo el Adonai. Gocémonos y regocijémonos porque Él lo pide así. Nuestros corazones siempre estén alegres. Amén. Pastores, adelante. Bendiciones. Shabbat. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. ¿Me escuchan bien, amado? Amén. Sí, amén. Gloria al Eterno, porque hay tantos interrupciones, ¿verdad? Que de pronto pues no sabemos. Gracias le damos a nuestro Creador por permitirnos estar un día más unidos como congregación, gracias a su favor y su misericordia, y pues recordando la clase anterior con el resumen que nos dio nuestra hermana Norma. Claro, ¿verdad? Y siguiendo en esa simetría, podríamos decir, de las escrituras, lo cual nos hace siempre y en cada Shabbat un llamado a la santificación, un llamado a la búsqueda, un llamado a la obediencia y acercarnos más a nuestro Creador. Hoy estaremos a cargo de la clase junto con ustedes, amados hermanos, hablando, escudriñando siempre las escrituras, y vamos a estar hablando en el libro de Hebreos capítulo 6. Y muchos versículos, ¿verdad?, de las escrituras, explorando un poco sobre lo que dijo nuestro Mesías Yahshua, ¿verdad?, lo que él enseñó, y cómo hasta este momento se sigue malentendiendo las escrituras, se sigue malinterpretando lo que el Mesías verdaderamente vino a enseñarnos. ¿Qué es lo que él vino a enseñarnos? ¿Quién es este Mesías? ¿Quién es Yahshua HaMashiach, el cual nosotros decimos seguir? ¿Y quién es el Mesías o el Jesús que se sigue comúnmente la religión? La religión sigue al Mesías, ¿verdad? Sigue a un Mesías, y tenemos que conocer, amados hermanos, a quién estamos siguiendo. ¿Quién es el Padre Eterno? ¿Quién es nuestro Redentor, nuestro Mesías? Para que nosotros podamos entender y podamos conocer verdaderamente ese plan y ese propósito. En los Shabbat anteriores, como nuestra hermana nos estuvo hablando, terminamos con el libro de Apocalipsis, miramos ese plan hermoso que tiene nuestro Padre Eterno para su pueblo, ese plan de redención y ese regalo hermoso que es la salvación, que es la heredad de la vida eterna. Vemos los cielos nuevos, la tierra nueva, estuvimos viendo la nueva Jerusalén que descendía del cielo. ¿Y quiénes son los que van a ser partícipes de esa maravilla? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos nosotros como creyentes anhelar
o buscar a través de las Escrituras para que podamos ser parte de este regalo que el Eterno nos ha dado a cada uno de sus hijos. Y somos bienaventurados, dice en Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo vamos a lavar nuestras ropas? Decimos mucho, en la sangre del Mesías, ¿verdad? Lavamos nuestras ropas en la sangre del Mesías. Y estos puntos que la pastora nos dio el Shabbat anterior son importantes y van de acuerdo a lo que en este día vamos a seguir hablando, la invitación, esa invitación que está hecha y está dada para entrar a esa puerta, para entrar a ese camino, para entrar a esa doctrina, porque también en Hechos 6 habla de la doctrina del Mesías, y el llamado, la invitación a salir, el llamado a que sea nuestra pastora, a ser santos, a obedecer la palabra, a seguir al verdadero Mesías de Israel, a lo que él enseñó, a lo que él dijo, a sus mandamientos, sus estatutos, estar en esa decisión de dejar el mundo y venir a él, a asumir las reglas que él ha establecido desde el principio para que nosotros sigamos y vivamos en ella. Entonces, seguimos en ese escudriñar de las Escrituras, en el aprender la palabra de nuestro Padre Eterno Todopoderoso, que esa es la que nos lleva a la vida eterna y al poder entrar por esas 12 puertas que están ahí, que tiene la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Shalom, doctora, hermano. Ya ahora les continúo bendiciendo. Y bueno, como este chaval, ¿verdad? Y el resumen que se da, pues es una de las muchas cosas que tenemos que conocer como hijos del Elohim, y que hoy, pues, con nuestra amada hermana Norma, no pretendemos meterle al creyente, ¿verdad? Algo que nosotros estemos pensando o creamos, sino a través, ¿verdad?, de las sanas palabras de nuestro Mesías y a través, pues, de las Escrituras, enseñar las Escrituras, ¿verdad? Y como el lema que tenemos, ¿verdad?, enseñando, ¿verdad?, sin levadura la palabra de Yahweh. Entonces, en este Shabbat, pues, vamos a tocar esos puntos, ¿verdad?, como siempre se tocan, tan importantes en los Shabbat, como es conocer, ¿verdad?, la palabra de nuestro Yeshua HaMashiach, que la palabra de nuestro Yeshua no es nada más que su doctrina, ¿no? Su doctrina que él implementó desde un principio. Quiero decir esto desde un principio porque él la estableció de esa manera, desde un principio. O sea, la doctrina de nuestro Yeshua, conociendo que en el Yeshua, ¿verdad?, que es el mismo Elohim encarnado, ¿verdad? Así lo dice la palabra, ¿verdad? En Juan 1 dice que en el principio era el verbo estaba con Elohim, y el verbo es Elohim, ¿verdad? Entonces, ahí claramente nos enseña de que Elohim, ¿verdad? Shema Israel, oye Israel, Yahweh vuestro Elohim, uno es. Esa es la doctrina, ¿verdad?, de nuestro Elohim, que nuestro Yeshua también vino a enseñar, a dar ejemplo. Entonces, conociendo eso, pues que Yeshua, ¿verdad?, vino a enseñarnos a cumplir sus mandamientos, ¿verdad?, a darnos ejemplos cómo cumplir. Y desde el principio vemos, ¿verdad?, que bueno, una de las malas traducciones que siempre se maneja y que hoy lo viven muchos cristianos, lamentablemente, ¿verdad?, todos aquellos que prácticamente, digo yo, no escudriñan las Escrituras, porque algo que mandó nuestro Mesías dice que la escudriñemos. Hemos dicho siempre que la responsabilidad como creyentes, usted y yo como creyentes, tenemos que escudriñarla, no simplemente ser oidores, ¿verdad?, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser hacedores? Conociendo, escudriñando en la Escritura, no simplemente ser eso oyentes, ¿verdad? Que hay muchas personas que hoy en día, pues, son
un religioso más, que van a una iglesia, se congregan todos los días, pero que siguen doctrinas de hombres, ¿verdad? Y hay muchos que no se dan cuenta de toda esta situación que está pasando, ¿verdad? Y lo vemos a través del cumplimiento, ¿verdad? Como cuando Yeshua estuvo en la tierra, un ejemplo, y es cuando guardó el Shabbat, ¿verdad? Porque él guardó el Shabbat, pero muchos creen y malinterpretan estos versículos de que nuestro Mesías quebrantó los mandamientos, o sea que no eran importancia para él hacer o no hacer, ¿verdad?, ciertas cosas que incluso los fariseos y saduceos pues le señalaban. Ejemplo de ello pues lo tenemos en Mateo 12, también Marcos 3, muchos nos hablan acerca de qué es lo que hizo Yeshua. En Marcos 12 pues todos conocemos este pasaje cuando los discípulos cortaban espigas, ¿verdad? Y los fariseos pues lo acusaron de quebrantar el día de reposo, ¿verdad? Que no era lícito hacer lo que ellos estaban haciendo, porque quebrantaban la ley, ¿verdad?, el día de reposo. Y Yeshua le respondió claramente, ¿verdad?, que lo que quería es misericordia y no sacrificio. Entonces, pues ahí es donde hay una mala interpretación, donde bueno, ahora se dice de que no importa el día que tú escojas para adorar al Señor, que todos los días son iguales, que todos los días son de adoración, simplemente el día que tú escojas, ¿verdad? Y no a la manera que hoy estamos enseñando. Y que ese día sí es una ley, pero para los judíos, imagínense usted. Pero si nos vamos a la Escritura y leemos Génesis 2, vemos ahí que el Señor dice que, miren lo importante, ¿verdad? En introducción a esta enseñanza, miremos la importancia de lo que dice Génesis 2. Dice que Yahweh hizo los cielos y la tierra, ¿no? En 6 días. Hizo su creación. Dice que el séptimo día lo reposó. Mira, importante, lo reposó, ¿verdad? Y hizo 2 cosas importantes ahí, ¿verdad? El día séptimo. Dice que lo bendijo, ¿verdad? Y otro punto muy importante, que lo santificó. O sea, que no todos los días, ¿verdad? Todos los días no son iguales. Vemos que ahí el Señor, ese día, ¿verdad?, bien específico para Él, ¿verdad?, bien importante para Él, dice que Él lo bendijo y lo santifica. Y posteriormente Él dice que Él nos ha dado, dice, Él le dijo a Israel, les he dado mis días de reposo, ¿para qué? Para santificarnos. Hoy en este día, hermanos, hermanas, todo aquello que hemos escudriñado bien la Escritura y nos hemos dado cuenta que hoy, séptimo día, pues es reposo para Yahweh, y lo hacemos, ¿verdad?, con toda reverencia, ¿verdad?, con todo aquel deseo de poder cumplir, ¿verdad? Y no solamente el día séptimo, sino todos sus mandamientos, ¿verdad?, porque todos son importantes para nosotros, ¿verdad? Y que de esa manera, pues, cumpliendo sus mandamientos, nosotros verdaderamente demostramos el amor que le tenemos a Yahweh. Y demostramos verdaderamente que hemos creído en Él, ¿verdad? Entonces, vemos de que aquí, pues, como hay una mala interpretación, ¿verdad?, del día de reposo, y que hoy la mayoría de los cristianos, pues, se basan en que no importa el día que tú escojas porque Yeshua no cumplió, ¿no? Pero si leemos todo el contexto, ¿verdad?, Yeshua no dijo, ¿verdad?, que podía ser cualquier día, o sea, se saca, ¿verdad?, el texto fuera de contexto. Y claramente, incluso en Marcos 3, él enseña, ¿verdad?, de que había un hombre con una mano seca y le dijo, ¿verdad?, es lícito, le dice, ¿verdad?, sanar o quitar la vida. ¿Verdad? Y todos se quedaron callados, dice. Entonces, el día de reposo, ¿verdad? ¿Es que nos enseña el Mesías ahí? Que el día de reposo
usted puede atender cualquier emergencia. Usted puede hacer el bien. Eso nos está enseñando, ¿verdad?, el Mesías en estos pasajes. De que usted puede hacer, hermano, si usted se enfermó y necesita ir a un hospital, a un doctor, usted tiene que ir. Si usted necesita una medicina, tiene que buscar esa medicina. Y si usted tiene que atender a alguien, ¿verdad? En el caso, pues, hay siempre sorpresas, ¿verdad? Aquí, bueno, nosotros como servidores, ¿verdad? A veces nos vienen a buscar para llevar a un enfermo a un hospital. Imagínense que me vengan a buscar y estoy en día de reposo, yo no puedo llevarlo porque estoy en reposo. Quizás después de las 6 sí puedo, cuando caiga la tarde. Quizás de aquí que caiga la tarde ya el amigo o la amiga ya se murió. Entonces, no, tengo que actuar, ¿verdad? Tengo que ayudar. Eso nos enseña, ¿verdad?, nuestro amado Mesías, a que hagamos el bien, ¿verdad? Que siempre estemos, ¿verdad?, llenos de esa misericordia. 3 cosas, ¿verdad?, importantes que nos pide Yahweh, ¿verdad? Que el Shabbat pasado también lo dijimos, ¿verdad? 3 cosas importantes, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Amar, dice, la misericordia, hacer justicia, ¿verdad? Y humillarnos delante de la presencia de nuestro Creador. Esas 3 cosas importantes. Hacer justicia, ser justo, ¿verdad? Amar la misericordia y humillarnos delante de Él. Entonces, esa es doctrina, hermano. Esa es parte de su doctrina. Entonces, entendiendo a nuestro Mesías, ¿verdad? El Mesías, hablando, ¿verdad?, de su doctrina en muchos pasajes, ¿verdad? Como Mateo, por ejemplo, Mateo 7:24, le dijo a las personas que, ¿verdad?, que escuchaban, ¿verdad? Dice que el que escucha y pone por obra su palabra, dice, lo iba a comparar como al hombre que edificó una casa sobre la roca. Y sabemos quién es la roca, ¿verdad? Es Yeshua, Hamashiach, ¿verdad? Y en Marcos 7:21, perdón, en Mateo 7:28, perdón. Cuando Yahshua termina, dice sus palabras, ¿verdad? Cuando el sermón, la gente se admiraba, dice, de su doctrina. O sea, cuando Yeshua enseñaba, la gente se admiraba, ¿verdad?, de cómo él con autoridad enseñaba, ¿verdad? Y dice que él le enseñaba su doctrina también a través de parábolas. Y una de las parábolas, ¿verdad?, que es muy famosa y todos pues también nos admiramos cuando leemos, es la parábola del sembrador, cuando él enseñaba acerca de la semilla, ¿verdad? Esto lo encontramos en Marcos 4:2. Y a través de parábolas, pues él enseñaba esa doctrina. Y cuando los saduceos, ¿verdad?, y los fariseos querían y preguntaban y le decían, ¿qué doctrinas trae? ¿Qué enseñanzas trae? Entonces le decía, ¿verdad?, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, hablando, ¿verdad?, del mismo, claramente, ¿verdad?, para que pudieran entender, ¿verdad? Pero bien así, pues no entendían, ¿verdad? Entonces, y en muchos pasajes vemos, ¿verdad?, también a través de todo lo que, ejemplo, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia, los discípulos, ¿verdad? El mismo Pablo enseñaba, ¿verdad?, a través de todo aquello que el Señor, ¿verdad?, le enseñó a ellos a guardar. Vamos a leer que leamos Efesios 4. Posterior vamos a quedarnos a leer Hebreos 6.
Efesios 4. Efesios 4 dice la palabra de Yahweh. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de nuestro Yahshua, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Yahshua, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Adonai que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida del oír, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros habéis aprendido así a Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así al Mesías. Mire qué importante, ¿verdad? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yahshua. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el rúa de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, criado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los uno del otro. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro honor, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Rúa Hakodesh de Elohim, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Elohim también os perdonó a vosotros en el Mesías. Entonces tenemos este pasaje, ¿verdad? Tan bonito aquí Pablo exhortando a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Hablando aquí a los santos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros, ¿verdad? Cuando escuchamos esto y nos habla aquí Pablo de la santidad, ¿verdad? De la obediencia en el Mesías, ¿verdad? Si verdaderamente pues, vosotros habéis aprendido así al Mesías, dice, ¿verdad? O sea que si nosotros aprendimos del Mesías eso, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? En Yeshua HaMashiach. Esta es una doctrina, ¿verdad? Esta es la doctrina del Mesías, hablando, ¿verdad? De la renovación, ¿verdad? Y ya no andemos, dice Pablo, le está diciendo, no anden en la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, apartate de lo que fuiste antes, ¿verdad? Renovar tu mente, renovar tu corazón, renovate, ¿verdad? En el Ruach HaKodesh de Yahweh, ¿verdad? Para que ya no andemos, ¿verdad? En el pasado, para que ya no andemos en pecado completamente, sino santificándonos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, aquí donde muchos creen de que cuando uno es creyente, ¿verdad? Que no importa que podamos seguir pecando, no importa que siga cometiendo adulterio, ¿qué abogado tenés con el Padre? Que ahora estamos en el tiempo de la gracia, que ya no, ya la ley y todo aquello antiguo, eso pasó, ¿verdad? Que nuestros padres pudieron llevar bien esas cargas y ahora no, nosotros, ¿verdad? Entonces, y todo eso, amados hermanos, pues es una manera de que vemos, ¿verdad? En el contexto bíblico, pues que lo dice, ¿verdad? En Mateo 5:17 dice el Señor, yo no he venido a abrogar, yo no he venido a quitar la ley, ¿verdad? Yo no he venido a abrogarla, a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? A enseñarla. Y el Señor nos enseñó, ¿verdad? A guardar muchas cosas a través de su verdad. No a través, ¿verdad? De la ley de los hombres, porque Yeshua le decía a estos fariseos, a estos saduceos, le decía, más dice, ¿verdad? Quebrantáis el mandamiento de Elohim, dice, por obedecer mandamiento de hombres, ¿verdad? Entonces, en esa manera es como nosotros vemos cómo habían alterado el mandamiento de la Adonai, cuando ellos añadieron, ¿verdad? Las añadiduras, y ese es el problema, ese fue el problema de ellos, porque Yeshua no quebrantaba los mandamientos, Yeshua lo que quebrantaba eran las añadiduras de ellos, que decían, mira, no toques esto, no comas esto, y no cargues tu lecho en día de reposo, porque era un mandamiento de hombre. Entonces, el Señor nos enseñó a amar la misericordia. Y ahí donde nos habla en este versículo, ¿verdad? En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños, dice, niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando nosotros escudriñamos y conocemos verdaderamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Elohim? ¿Qué es lo que quiere Yeshua? ¿Qué nos enseñó Yeshua? ¿Cuál es, verdad, verdaderamente
esa enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál es esa buena nueva que Él trajo al mundo? Aquí muchos desechan, ¿verdad? La doctrina del Mesías. Muchos dicen que, bueno, que Él no es el enviado, ¿verdad? Que aún algunos lo esperan, aún algunos lo están esperando, pero vemos claramente que el mismo Mesías les decía, bueno, pues si no creen, crean por los hechos, por todo lo que hago, le decía, ¿verdad? Tantas maravillas y milagros que Él hizo, ¿verdad? Tantas señales que Él hizo. Pero yo pregunto, ¿verdad? En estos tiempos, pues, no se ha visto, ¿verdad? Todas esas cosas que la Biblia menciona que Yeshua hizo. No he visto, pero sí existen, ¿verdad? Existen los milagros, ¿verdad? Existen muchas cosas. También Él nos enseñó a que no nos maravilláramos de todas esas cosas tampoco que sucedieran, ¿verdad? Porque lo principal de todo esto, pues, no son, ¿verdad?, los milagros que puedan suceder o que puedan pasar, porque al final, pues, a un Lázaro, ¿verdad?, que fue resucitado 4 días de muerto, él murió. ¿Verdad? No es algo que vivió eternamente, ¿verdad? Es lo que Él nos enseña de que perseverando en la verdad, perseverando, ¿verdad?, y obedeciendo sus mandamientos, pues vamos a heredar la vida eterna, ¿verdad? No viendo milagros y cosas que suceden, porque eso prácticamente es pasadero, ¿verdad? Mostrando, ¿verdad?, ahí el amor de Elohim y que en su nombre, pues, son echados fuera los demonios, en su nombre son sanados los enfermos, ¿verdad? ¿Y quién lo hace? Él también. Pero Él lo que quiere es llevarnos a la vida eterna. O sea, no quedarnos ahí, como lo va a hablar en Hebreos 6. ¿Verdad? Que muchos se quedan viendo los milagros y viendo esto, y son seguidores de hombres, al final se convierten idolatrando hombres, ¿verdad? Entonces, digo, no se maravillen de esto, ¿verdad? Entonces, difícilmente, ¿verdad?, cuando hay mucha doctrina. Y en esto queremos nosotros enfatizar por qué es importante conocer la doctrina del Mesías. Muchos hablan de la doctrina del Mesías, dicen, no, sí, la doctrina del Mesías es la gracia. La doctrina del Mesías te hace libre. Y muchos creen que la libertad es andar en pecado todavía. Muchos creen que esa es la gracia de hoy, ¿verdad? Que puedes ser pecador y siempre vas a ser salvo, siempre y cuando creas en el Mesías. Verdaderamente que están equivocados, ¿verdad? Dice que la ignorancia es atrevida. Entonces, ahí es donde tenemos que conocer, ¿verdad? ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es lo que enseña el Mesías? ¿Verdad? Nos enseñó a santificarnos, ¿verdad? Y Él nos habló acerca de Él mismo, ¿verdad? Dice que todo aquel que cree en Él, dice, tiene que andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Anduvo en santidad. Y como le mencioné anteriormente, algunos no creen todavía, ¿verdad?, en el Mesías. No creen que Él es el Mesías. Muchos pueden creer hasta en un rabino, en un hombre, y no le creen al Mesías. Muchos creen en las profecías de otra gente, ¿verdad?, que escribe libros y están, puedo decir, marginados y sumergidos en esa enseñanza de hombre, ¿verdad? Pero no le creen a las palabras del Mesías. El Mesías le dijo al judío, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Porque algunos obedecieron la palabra, algunos lo conocían que era el Mesías en su momento que él estuvo, y a los otros no. Él decía, ¿quién eres tú? Le decía, yo soy. ¿Quién es ese yo soy? Es el mismo, yo, el que le dijo a Moisés quién era. Y yo, ¿quién le voy a decir a este pueblo quién eres? Dice, yo soy quien soy. Y el mismo Jesús aquí se lo ratifica, ¿verdad? O sea, lo que desde el principio les he dicho, ese en Juan 8, 27 y 28, ¿verdad? Donde habla, desde el principio les he dicho, o sea, lo que desde el principio les he dicho, yo soy. ¿Quién es ese yo soy? El mismo, Elohim, el mismo que habló Moisés, el mismo que se presentaba, ¿verdad?, en el monte Sinaí,
estaba aquí en carne con nosotros y no lo conocieron a Yeshua HaMashiach. Yo soy, no lo conocieron al yo soy. Y hay muchos que no lo conocen todavía, desgraciadamente. Entonces, esa es, hermanos míos, una de las cosas que tenemos que conocer. Hoy, desgraciadamente, muchos son llevados por viento y doctrina, como le decía Pablo aquí. Ya no seamos como niños. ¿Y por qué son llevados por viento y doctrina? Hoy hay más de 40.000 doctrinas en el mundo. ¿Por qué? Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no nos sometemos, no se sujetan a las sanas palabras de Yeshua HaMashiach. Ahí sí simplemente no se sujetan verdaderamente a la palabra de Yahweh. No se someten. Entonces cualquiera puede interpretar otra cosa y eso lo enseña que mucha gente cree, desgraciadamente. Vamos a leer Hebreos, vamos a leerlo del 5, ahí del 5:11 en adelante. También vamos a leer todo Hebreos 6. Más cosas, pero ellas mismas, ¿no? Vamos a leer Hebreos 5 del 11, del versículo 11, amado hermano, y luego leemos todo el 6. Dice la palabra del Eterno. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Elohim en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Elohim, y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Elohim no es justo para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos
que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Elohim hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Elohim mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Elohim mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Yahshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén, amén. Dice Pablo, ¿verdad? Ya debiéramos de ser maestros, dice, y no todavía de leche. Hablando acerca de aquellos que aún conociendo la verdad, ¿verdad?, el verdadero fundamento, vuelven y recaen nuevamente. Por eso Pablo exhorta aquí en Hebreos 6, por tanto, ya dejando los rudimentos, ¿verdad?, de la doctrina del Mesías, vamos adelante, dice. Entonces, a la perfección, dice, no echando, ¿verdad?, otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, hablando de aquellos que caen, hermanos, que caen y nuevamente vuelven y renuevan y están renovando el pacto y todo eso, o sea, viviendo una mentira prácticamente, ¿verdad? Porque están reconciliando, decimos nosotros, reconcilian, ¿verdad? Y al final vuelven nuevamente a lo mismo, ¿verdad? Entonces, no pasan de ahí. Dice, vamos a la perfección, dice Pablo. ¿Y cuáles son de todas esas obras, verdad? De la fe en Dios, dice, de la fe en Yahweh, de la doctrina del bautismo, de la exposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si Elohim, verdad, lo permite. O sea, porque explicaba anteriormente, muchos se quedan ahí viendo los milagros, a que vuelve y se reconcilia. Entonces muchos incluso hasta se están bautizando y se rebautizan, ¿verdad? Y vuelven a lo mismo, ¿verdad? O sea que todas esas cosas se van a hacer, dice Pablo, ¿verdad? Y muchas maravillas y muchos milagros, ¿verdad? Si eso lo vamos a hacer si Dios en verdad lo permite. Entonces dice, porque es imposible en el 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Elohim y poniéndole a vituperio. Aquí puede decir mucho la gente, ¿verdad?, de hermanos o pastores que caen, ¿verdad?, en desobediencia. Vuelven nuevamente, ¿verdad?, al pecado, al vituperio, ¿verdad? ¿Y qué dicen? No, y ese no era cristiano. ¿Y dónde está su Dios, verdad?, que lo mantenía fuerte? Hay mucho escándalo, ¿verdad? Y poniéndolo, dice aquí, a vituperio, ¿no? Ponen a vituperio al Mesías, a Elohim. Entonces, todas estas cosas, pues, el Señor al final, pues, va a traer su juicio, ¿verdad? Y como dice Pablo, vamos a la perfección, no nos quedemos en eso, ¿verdad? No nos quedemos solamente en los primeros pasos, sino continuemos hacia adelante,
¿verdad? En la santificación, ¿verdad? En la renovación de ese hombre nuevo, de esa mujer nueva, para ser hacedores, ¿verdad? De lo que hemos hablado, ser hacedores, ¿verdad? Y verdaderamente pongamos ese fundamento, ¿verdad? En la roca que es el Mesías. Entonces, en Hebreos 6, ¿verdad? También Pablo exhorta mucho a aquellos que una vez fueron iluminados y que recaen nuevamente y que no pasaron, ¿verdad? De ahí no se siguieron, ¿verdad? En el verdadero ejemplo, como habla la Escritura. Y vamos a leer también segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan. Y esto es para todos, ¿verdad? Aquí el Señor hablándonos. Dice la palabra de Yahweh: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim. El que persevera en la doctrina del Mesías, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, allí tiene a las dos personas, ¿no? Tiene al Padre y al Hijo, al mismo Elohim, ¿verdad? Entonces, cualquiera que se extravíe, esto es para usted y para mí, ¿verdad? Para que no nos extraviemos. Cualquiera que no persevera. ¿Dónde tenemos que perseverar? En la doctrina del Mesías. ¿Y cuál es la doctrina del Mesías? Todo lo que hemos estado hablando, todo lo que él ha dicho, ¿verdad? A través de su palabra, ¿verdad? Y de esa manera tenemos que perseverar en esa doctrina. Dice que el que se extravía, dice que no tiene a Elohim, ¿verdad? Pero el que persevera en la doctrina del Mesías, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Esa es la verdadera verdad de todo esto que hemos estado hablando acerca de la doctrina del Mesías, ¿verdad? Hay muchos pasajes que nos hablan también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos habla acerca de muchos de aquellos, ¿verdad?, que trasquilan las ovejas, aquellos que roban y no verdaderamente enseñan el verdadero fundamento, ¿verdad?, de la Escritura. Por ejemplo, tenemos Ezequiel 34, donde el Señor, ¿verdad?, exhorta a los pastores, ¿verdad?, en Israel, cuando maltrataban a las ovejas, ¿verdad? Y también en Jeremías 23, ¿verdad? Porque la falsa profecía no solamente para estos tiempos, sino que la falsa profecía siempre ha existido, ¿verdad? De tiempos antiguos. Hemos tenido ejemplos, ¿verdad? Y en Jeremías 23 habla acerca de los falsos profetas, ¿verdad? Y las mentiras. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, el Señor me dio un sueño y comienzan a revelar todo aquello que soñaron y que el Señor me dijo y que el Señor dice, ¿verdad? Y quizás el Señor no ha dicho nada, pero muchas veces, ¿verdad? Se adelantan, ¿verdad? Quizás a todas estas cosas, ¿verdad? Pero el Señor no ha revelado nada, sino que son simplemente sueños, ¿verdad? Pero que hay que atender con mucho cuidado, ¿verdad? A todo lo que el Señor verdaderamente habla en su palabra. Pero verdaderamente, pues aquí está dicho todo. El Señor le dijo a los apóstoles, se los he dicho todo, le dice, ¿verdad? O sea, que el Señor les ha revelado todo a través de su palabra, y a través de parábolas, a través de las enseñanzas que
que les habló. Ahora dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, ellos la conocen. Entonces, ¿quiénes conocen la voz de Yahshua? Sus ovejas. Y un pasaje muy importante dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino, amén. Porque eso también es algo que nos resuena a nosotros, ¿no? No todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Veamos en Tito 2. Tito 2. Aquí, por ejemplo, hablando Pablo y exhortando a Tito, ¿no? Esa es la palabra de Yahweh. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Elohim, nuestro Salvador. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yahshua, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia, ¿eh? Veamos mismo Tito 1:9. En 1:9, mismo Tito, ¿no? Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, hablando de los fariseos y saduceos, no judíos. Entonces, bueno, Pablo ha exhortado, ¿verdad?, a Tito, en este caso, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, como dice en 2 Timoteo 3:16, dice que todas las escrituras inspiradas por Elohim, ¿verdad? ¿Cuál es la escritura? Bueno, la palabra, ¿verdad? Y que así pues, hablando, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, hermanos, ¿verdad? Hablando del testimonio de los mismos apóstoles, ¿verdad? Hechos 2:42, ¿verdad? Los discípulos pues perseveraban, dicen, la doctrina, enseñando la doctrina del Mesías, enseñando lo que Yahshua les había enseñado a ellos, ¿verdad? Y en Hechos 13:12 también, ¿verdad? Hechos 5:42, ¿verdad? Dice que ellos, los apóstoles, ¿verdad? Y que ellos fueron testigos, ¿verdad? Fieles, ¿verdad? De todas las cosas que el Señor les enseñó y que ellos pues perseveraban en la doctrina de Yahshua, ¿verdad? Entonces, parte también de que le dice a Timoteo Pablo, ¿verdad?
En 2 Timoteo 4:3 dice, porque iban a venir tiempos peligrosos, dice, cuando no soportarán la sana doctrina. Entonces estoy hablando para los tiempos venideros, ¿verdad? Los tiempos futuros que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Que van a venir tiempos, ¿verdad? Y son parte, ¿verdad?, de lo que nosotros ya estamos viviendo, ¿verdad? Y el Señor siempre ha dicho en su palabra, ¿verdad?, de que no solamente la obediencia, ¿verdad?, en obediencia a Él, ¿verdad?, dice que si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y esa también es la parte de la doctrina del Mesías. También nos habla no solamente para, lo habló, ¿verdad?, en su presencia, cuando Él estuvo, también se lo dijo al pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando le dijo en Deuteronomio 30:16, ¿verdad?, que obedecieran. Vamos a leer Deuteronomio para finalizando. Deuteronomio 30:16. Esa es la palabra de Yahweh. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh, tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hablando del pueblo de Israel. El Señor de igual manera pues habla de muchos pasajes, ¿verdad?, en cuanto si le amamos, que obedezcamos sus mandamientos, ¿eh? Así que también, amados hermanos, esto es parte de lo que hemos traído el día de hoy, haciendo siempre el énfasis, y el Eterno nos hace siempre la invitación a eso, a la enseñanza que el Padre nos ha dejado. Y es importante hacer un énfasis. Cuando hablamos de la doctrina, cuando hablamos de la enseñanza de la palabra, hemos visto la última porción de Tito, que enseñe la palabra, que enseñe la doctrina, que exhorte, así tal como fue enseñada. Pero, ¿qué es lo que enseñaban en ese tiempo? En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento que hoy día se conoce, sino que el Padre Eterno les enseñó la Torá, les enseñó la Tanaj, todo lo que comprende el Antiguo Testamento que hoy pues se conoce. Eso era lo que ellos tenían en sus manos, esa era la palabra que ellos tenían en ese momento en sus manos. Hoy nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo, que muchas veces se separa y se deja aparte, creyendo que esto es algo nuevo lo que se habló, porque lo que el Mesías vino a decir era algo nuevo. El Mesías habló de lo que el Padre le mostró, lo que la palabra del Eterno, que era en ese tiempo, pues, el Antiguo Testamento. Una porción que dice, mi doctrina no es mía, o sea, mi enseñanza no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, que el Padre mismo, que es el mismo Mesías, el mismo Yahshua, Él es el que vino a darnos la enseñanza, Él es el que vino a mostrarnos la verdadera palabra. Dice el libro de Juan, capítulo 17, orando Yahshua al Padre. Dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mire qué importante el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza verdadera? Es la palabra, porque en ella está la verdad. La enseñanza de las Escrituras, sin quitarle ni ponerle a los hermanos, sino que tal cual está escrita. Esa verdadera palabra es la que nos santifica día a día a nosotros como creyentes. Todas las Escrituras nos habla de esa santidad, de esa perfección, de ese pueblo que el Eterno quiere y de esa enseñanza que Él ha transmitido a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de nuestro
Mesías, y es la misma enseñanza, que es la santidad, que es la obediencia al Padre Eterno. Amén. Aquí, amados hermanos, les dejo la oportunidad para que ustedes puedan también expresarse y pues Amén. abordar. Adelante, pastora. Santo de Israel. Tremenda palabra. Pastores, gracias por su aportación en este día. Esto, tal vez mucha gente no entienda, ¿verdad? Pero vamos a aclarar. Esta clase de hoy es muy importante porque, como ya mencionó la hermana Norma y los pastores al comienzo de esta lección de hoy, de este aprendizaje, hablamos que acabamos de terminar la lectura de la Biblia y la enseñanza de la Biblia con el capítulo de Apocalipsis. Y esto, como dice, va de la mano, ¿verdad? ¿Por qué se habló de esto? Vamos a recordar un poquito, vamos a ir un poquitito atrás. Comenzamos hablando. Primero, la pastora Yasmina dijo algo, que la religión sigue a un Mesías. Y nosotros sabemos que es cierto, pero como nosotros no tenemos una religión, sino una relación, a quien seguimos es a Yeshua para aprender y obedecer todo lo que Él nos va a enseñar a través de la palabra que viene del Padre. Esto es bien importante que lo tengamos claro, ¿ok? Entonces la pastora dijo que qué teníamos que hacer para recibir el regalo de la vida eterna, el regalo de la gracia, el regalo del perdón, de la salvación que tenemos a través del Mesías. Y por eso viene entonces toda esta enseñanza. Ella decía, como lo comentamos la vez pasada, ¿cómo vamos a lavar nuestra ropa? Hay que tener mucho cuidado porque hay un pasaje de la Biblia que dice, y hay muchos pastores y muchos hermanos de diferentes religiones y otros que dicen ser creyentes, que dicen que ya nuestras ropas fueron lavadas con la sangre del Mesías porque Él murió en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Aquí hay que tener ojo porque mucha gente coge esto y dice, ok, salvo siempre salvo. No es así, amados. Sí tenemos que lavar nuestra ropa y como yo decía la lección pasada, el Shabbat pasado, no es con cloro ni con agua ni jabón, estamos hablando de ropas espirituales y estas ropas, como son lavadas, es con nuestras obras de justicia. Amén. Recordemos eso, tengámonos bien en claro, ¿ok? Entonces, pues ya sabemos que lo último que aprendimos y que leímos de Apocalipsis hablaba de que el Eterno nos hacía una invitación a salir ¿de dónde? A salir de Egipto, a salir del pecado, a arrepentirnos, a morir a la carne, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que dice la Biblia va a acontecer. ¿Cuándo va a acontecer? No sabemos, pero tenemos que estar preparados. El pastor Albert habló del día del reposo de Génesis 2. Y ustedes dirán, ay, pero ya estamos cansados, ya sabemos. No, amado, todo lo que se ha tocado hoy es importante porque comenzamos nuevamente a compartir la palabra. Viene mucha gente que no conocen. ¿Y por qué el pastor Albert tocó el día del reposo? Porque es el cuarto mandamiento. Tenemos que obedecerlo. De esto depende mucho nuestra vida espiritual, porque no podemos obedecer una cosa sí y otra cosa no, porque dice la palabra que si violamos un solo mandamiento, violamos toda la ley. Entonces es importante que tengamos bien claro que el día de reposo, como dijo el pastor Albert, Yeshua lo vivió, Yeshua lo guardó, Yeshua no lo violó. Y también que sepamos que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Lo que Él abrogó fue el derramamiento de sacrificio de sangre de animal, porque el último derramamiento de sangre que se hizo fue el derramamiento de la sangre del Cordero Inmolado, que fue Yeshua. Todos estos puntitos, amados hermanos, tenemos que tenerlo claro.
También se tocó Efesios 4. ¿Por qué se tocó Efesios 4? Porque ahí vimos que ahí hay un llamado. ¿Un llamado a qué? A vivir en santidad y en amor. Aquí vemos que el Mesías constituye a los pastores, a los maestros, a los apóstolos, a los evangelistas y a los profetas. Aquí comienza el ministerio que Yahweh entrega a sus hijos, a lo que Él llamó, a lo que Él escogió, para que vayan a cumplir las nuevas buenas de salvación. ¿Para qué? Para que se perfeccionaran a los santos. ¿Por qué? Para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Ok? Es muy importante. Todo esto que hablaron los pastores tiene que ver con instrucciones. Toda la Biblia siempre hablamos de que es una instrucción. Hablamos del capítulo 6 de Hebreo. Tremendo, tremendo, tremendo. Este capítulo es una advertencia que hace el apóstol a los creyentes que estaban inmaduros, porque estaban ocurriendo muchas cosas ahí. Le hace un llamado a seguir adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección. Los exhorta a que perseveren. Todos los puntos fueron importantes. Segunda de Juan 1:9, ¿ok? Habla bien claro que el que tiene a Elohim y al Hijo, este no se va a extraviar, este va a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque tiene fe, porque conoce la palabra, porque sabe la voluntad del Eterno, porque sabe lo que le espera a aquel que no hace la voluntad del Eterno, y sabe lo que le espera a aquel que persiste y que se mantiene firme en la fe y que obedece y que vive una vida en santidad. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. ¿Por qué? Porque solamente tú conoces a la persona con quien tú estás en constante comunicación, que tienes una relación con ella. Solamente así puedes no ser engañado, porque pueden haber muchas voces, amado, pero si tú conoces al Eterno, si tú tienes una vida en santidad, si tú tienes una vida en obediencia, si tú lo buscas, tú lo escuchas, cuando Él hable, no va a haber lugar a confusión, para nada. Amén, amado. Mateo 7:21 al 23. Habla de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará, y uno lo repite, lo repite, lo repite, pero no hace la énfasis en realidad en el contexto completo, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Lo dice que en los últimos momentos vendrán, Señor, pero en tu nombre echamos demonios afuera, hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Amado, mucha gente cree que está bien delante del Eterno porque hacen uno que otro mandamiento, o porque van a la iglesia, o porque diezman y ofrendan, pero no, si no haces todos los mandamientos, si no obedeces completamente, dice, a media es una obediencia incompleta. Entonces, todo esto que el pastor hable a Albert nos mencionó es una exhortación para que nosotros en este nuevo año calendario grecorromano que empezamos el 1 de enero, meditemos en nuestra vida, hagamos un compromiso. Mire, hermano, la gente hace mucho compromiso de que este año voy a rebajar, este año me voy a comprar una casa nueva. Hacer todo en lo material, pero ¿qué hay de tu vida espiritual? ¿Qué hay de tu relación con el Mesías? ¿Qué hay del deseo de tu corazón de agradar al Eterno y obedecerlo? ¿Has hecho un commitment con el Eterno? ¿Has hecho una lista de lo que vas a hacer para ayudar al reino de Elohim aquí en la tierra? ¿Te has comprometido a leer la Biblia, a orar por los hermanos? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo?
¿Cuál es tu meta para este año? ¿Qué has aprendido de la lectura de la Biblia todo el año pasado y de lo que estamos empezando en este año? ¿Es tu deseo de agradar a Dios? En el versículo de Deuteronomio 30:16 que el pastor Albert acaba de mencionar, ahí hay mandamiento a amar, a andar en sus caminos, a guardar los mandamientos, estatutos y decretos. Y ahí mismo hay una promesa en este versículo, una promesa de vida, de multiplicación y de bendición. Amado, yo te exhorto a que vuelvas y escuches, a que vuelvas y que estudies, y a que te preguntes dónde te quieres ver tú, en qué parte de lo que el Eterno te ha pedido, te ha mandado, estás contribuyendo, estás haciendo. Y el último versículo que el hermano o la pastora Yasmina leyeron, que fue Juan 17, 15 al 17, ¿verdad? Vemos el amor de Elohim para su pueblo, que siempre Él no le pide a Yahweh que los quite, que se los lleve de este mundo, porque de pronto no están bien o porque Él está cansado de ellos. No, su amor hacia el pueblo siempre es que no los quite, sino que los santifique. Yo pienso personalmente que el libro de Efesios, que también lo tocaron, es la carta más grande de amor que Yahweh nos ha dejado a través de la Biblia, porque allí les dice, les enseña, les pide que vivan en unidad, que vivan en el Espíritu, les da todas las instrucciones que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir, para nuestro caminar con el Eterno y para abrazar y alcanzar esa promesa de una vida eterna, de una vida juntamente con el Mesías, de esa ciudad, de esa nueva Jerusalén que va a estar aquí, va a bajar a la tierra y que nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Amado, esa es mi participación, mi participación en el día de hoy. Shabbat Shalom, bendiciones. Gracias, pastores, por esta enseñanza, este recordatorio, ¿verdad? Porque como muchos dirán, vuelven a hablar de lo mismo y todo es lo mismo, pero es que la palabra se repite y tenemos que perseverar en la enseñanza, ¿verdad? Perseverar en las cosas que se nos dejó escrito a nosotros, ¿verdad? Muchas escrituras muchos pasajes bíblicos que nos compartió el pastor en Hechos 2:42, ¿verdad? Nos exhorta a perseverar en la enseñanza. En Hechos 13:12 nos exhorta a creer en la doctrina. Hechos 5:42 nos exhorta a predicar la palabra, ¿verdad? Es una exhortación que el Padre nos está dando en cada punto del pasaje bíblico que nos dio nuestro pastor, nos compartió. Tiene un propósito, hay un propósito en cada uno de ellos, para cada uno de nosotros, que lo apliquemos a nuestras vidas. En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 nos exhorta los mandamientos, nos da los mandamientos. En Deuteronomio 30, como nos compartió igualmente nuestro pastor, nos exhorta a esa restauración, a esa bendición, ese mandato de Elohim para que esas bendiciones y esa restauración se pueda, ¿verdad?, realizar en nuestras vidas. Esa exhortación nos lo está dando el Padre desde siempre ha estado delante de nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos pide Él? Que nos apartemos del mal, que nos apartemos de todo aquello que nos aleja de Él, ¿verdad? Y que perseveremos, como en 2 de Juan 1:9, otra pasaje bíblico, que cualquiera que se extravíe, ¿verdad? Si usted recibió y recibió al Creador y recibió el Ruach HaKodesh y está caminando en la santidad, tiene que haber una perseveración. Tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos. Vuelvo y lo repito, hay que esforzarse. No físicamente, pero hay que esforzarnos a buscar más del Señor. Hay que hacer nuestra parte. ¿Por qué? Porque debemos vencer.
la palabra dice vencer, tenemos que vencer. Y para vencer tenemos que esforzarnos día a día, motivándonos cada día, esforzándonos cada día a permanecer primeramente en la palabra, a fortalecer nuestra fe diariamente, como a través de la palabra, a través de todos estos pasajes bíblicos que nos compartieron nuestros pastores, que son fundamentales para nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, cuando lo aplicamos a nuestra vida, nos esforzamos, eso nos da, ese es el esfuerzo, ese es como digamos, como decimos, si te lo digo el estilo puertorriqueño, esa es la gasolina que se penetra en mis venas, y es la palabra de mi Adón, la palabra de mi Creador, es del alimento, pero a través de la fuerza, el poder que Él pone en el Espíritu que vive en mí para yo perseverar, para yo esforzarme, para yo vencer, ¿verdad? Hasta el final a través de la palabra. Y eso mismo que yo vivo, compartirlo, ¿verdad? Perseverar, creer y predicar en esa palabra, ¿verdad? Para mantenernos en ese caminar, en esa santidad que nos exhorta y que nos pide. ¿Para qué, mis hermanos? Para una restauración mejor para nuestra vida y para recibir esas bendiciones que están ahí para nosotros. Las bendiciones está en nosotros querer alcanzarlas y querer prosperar en eso que Él tiene para nosotros. Son palabras fiel también, como lo dice Tito 1:9, la palabra fiel. Pero tenemos que retener esa palabra en nuestras vidas, vivirla, aplicarla en nuestras vidas para nosotros poder caminar y ayudar a otros. Y que en nosotros se vea ese fruto, esos frutos se ven en nosotros para nosotros poder compartirlo, para cuando nos vean dicen, ok, Él está, de lo que Él tiene yo quiero, de lo que esa persona tiene yo quiero, vamos a acercarme a esa persona para que me dé, para que me diga, me dé, no solo puedo dar, pero al menos compartir esa luz que fue depositada en mí a través de esta palabra que estamos leyendo hoy, de esta enseñanza que estamos viviendo hoy, de esta enseñanza que estamos aprendiendo hoy. Cuando lo aplicamos a nuestra vida, podemos ayudar a otros. Amén. Le voy a compartir en Colosenses 3:5, voy a leer, si me permiten, este rapidito. Nos dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Este es un aviso para la idolatría igualmente, no solamente la idolatría de imágenes, sino idolatría alrededor de nosotros, mis hermanos. Todo lo que ponemos primeramente antes que nuestro Creador. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nosotros anduvimos en esa vida pasada, en esa vieja manera de vivir. Ahora, en este nuevo nacimiento, ¿verdad? Pues ahora, pues esta doctrina es la que nosotros estamos aprendiendo, la que nos aplicamos a nuestra vida. Entonces ahí vienen los pasajes de Hechos que nos enseña a perseverar, a creer y a predicar, ¿verdad? Esta enseñanza que hemos aprendido ahora que somos una nueva criatura, que ya no estamos en la vana manera de vivir, morimos a la carne, morimos al mundo, ahora estamos caminando en el Espíritu también, igualmente como nos pide el Padre que vivamos, ¿verdad? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, amén, con sus hechos, y revestidos de este nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso, cuando conozcamos a nuestro Creador, ¿verdad? Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir revestirnos del nuevo hombre para poder aplicar la palabra a nuestra vida, para poder caminar en ese camino que el Padre quiere que nosotros permanezcamos, para igualmente nuevamente para perseverar, para creer y para predicar la palabra, para que hagan frutos, para que otras personas puedan
obtener, ¿verdad?, esta bendición que nosotros hemos recibido a través de ¿qué? De la redención, a través del arrepentimiento, del perdón de los pecados, de este arrepentimiento sincero, de este nuevo nacer, este nuevo nacimiento que hemos nacido a un nuevo ser. Amén, poderoso. Si vemos esos puntos y todos estos pasajes que nos compartieron nuestros pastores, cada uno de nosotros, aún siendo creyentes, tenemos que aplicárnoslo a nuestras vidas diariamente. Esto es un crecimiento, hay que perseverar, como lo dije y vuelvo y repito, tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos con la ayuda del Espíritu, no solo porque solos nunca podemos hacerlo. Tenemos que tener eso, lo que nos dice Efesios 4, que nos dice la unidad del Espíritu. Tenemos que unirnos con nuestro espíritu, con el Espíritu de nuestro Señor, se unen, se conocen y juntos caminamos en esta carrera. ¿Cuál es la carrera que estamos caminando, mis hermanos? La carrera de conocer al Padre, conocer a nuestro Creador, para que cuando nos encontremos con Él, delante de Él, nos reconozca y nos reconozca como sus hijos y no nos diga, apartados de mí, yo nunca os conocí, que eso sería terrible, ¿verdad? Tenemos que vivir la palabra, predicar la palabra, perseverar en la palabra, creer en la palabra, en la doctrina que se nos fue enseñada con nuestro Mesías, ¿verdad? Predicar la palabra, predicarla y continuar compartiéndola con todo, ¿verdad? Porque Yeshua HaMashiach, Él enseñó la Torá. Cuando Él vino a la tierra, Él enseñó la Torá. Él no enseñó nada más porque no existía un nuevo pacto aún. Él enseñó a todos los que se acercaron a Él, Él enseñó la Torá. Vamos a volver a esa senda antigua. Es triste cuando conocemos personas de Israel o judíos o personas que aún no creen en nuestro Mesías Yeshua, ¿verdad? Y tenemos personas de ahora, evangelistas o pastores o muchas personas que unos no quieren aceptar el nuevo pacto y otros no quieren aceptar la Torá. Y es triste porque no podemos partir la Biblia por la mitad. Eso es unido todo va con todo está unido. Aquellos que no creen en el nuevo pacto y los que no creen en la Torá, que ya eso no es, que la Torá ya no. Tristemente tengo malas noticias. La Torá sí es y siempre va a ser, porque la Torá va junto con todo el nuevo pacto con nuestro Mesías Yahshua. Eso todo va unido. Y eso es eterno por generaciones en generaciones. Es pacto perpetuo, como lo dice la Torá. Y esto es para siempre. Y nosotros vamos a pasar. La humanidad pasará, los animales, toda la creación pasará, pero su palabra nunca pasará. Su palabra se cumplirá hasta el último día, hasta el último momento. Hasta eso tan cerca que estamos a punto de vivir. Amén. Muchas bendiciones a todos. Pasen un día lindo. Amén. Amén, amado. Otro hermano, otra hermana. Si no, amados hermanos, pues hasta acá nos ha ayudado el Eterno. Gracias por cada una de sus aportaciones y por estar acá presentes, los hermanos que nos escuchan a través de esta transmisión también. Reciban muchas bendiciones y los que posterior nos escucharán. Esperamos que esta palabra edifique sus vidas, así como lo hace y con cada uno de nosotros. Vamos a orar al Eterno para dar gracias por este tiempo que nos permitió estar unidos en este día de Shabbat. Padre, te damos gracias por este tiempo especial que tú nos has regalado, oh Eterno. Permitirnos estar unidos en un solo sentir, en un solo espíritu, compartiendo tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor. A través de ella podemos conocerte. Podemos, Padre, entender, Señor, todo lo que tú quieres para con cada uno de tus hijos. Ayúdanos cada día más a crecer en esa obediencia y santidad, Padre, a no quedarnos ahí, sino que ir más allá, como lo hemos aprendido hoy a través de tu enseñanza. Que vayamos más allá a la perfección, a la santificación,
Padre, a ese crecimiento y ese nuevo nacimiento genuino que debemos de tener como creyentes en ti. A obedecer lo que tú has establecido en tu palabra, en la enseñanza que nuestro Mesías Yahshua nos ha transmitido a través de las Escrituras. Que podamos, Señor, obedecerte fielmente y seguir tus pisadas, Padre. Toda gloria y toda honra sean para ti, Señor. Gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una de mis hermanas, Padre. Yo las pongo delante de tu presencia, Señor. Tú las bendigas con toda bendición de lo alto, Padre, y les ayudes en cada una de sus necesidades y dificultades. Tú les llenes de tu favor y de tu bondad, Señor. Bendice, Padre amado, nuestra pastora María Cintrón, tú seas obrando en su vida, dando sanidad, Señor, tu promesa, Padre, en su vida, de sanidad, de restauración, Señor, obrando ese milagro, Padre, que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Gracias te damos por cada una de mis hermanas, Padre, por cada uno de aquel que escucha, Señor, esta transmisión. Bendiga sus hogares, Padre, bendice todo lo que ellos realicen, Padre eterno. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Yahshua, nuestro Mesías, Padre. Y te ponemos, Padre amado, santo, esta semana que estamos por iniciar, que tú la dirijas, Padre amado, que esas puertas sean abiertas a favor de tu pueblo, Señor, que tu pueblo sea levantado, que tu pueblo sea bendecido, Señor, que tu pueblo sea prosperado, y sea lleno de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, mi Rey soberano, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Shabbat shalom. Amén. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat shalom. Shalom.